¿Qué está pasando con TRES y Atlas? Ese gran objeto interestelar que algunos dicen que es una nave alienígena. Una enigmática y potente señal de radio que definitivamente vino de fuera de la Tierra. En la noche de Halloween, algo extraordinario agitó el cielo. Un enorme objeto interestelar, TRES y Atlas, aceleró casi un 300%, desafiando todas las leyes conocidas del movimiento celeste. La NASA lo llamó un cometa, pero el astrofísico de Harvard, el Dr. Avi Loeb, advirtió que podría ser algo más, algo inteligente. La NASA dice que es un cometa, pero el Dr. Avi Loeb cree que el objeto conocido como TRES y Atlas podría ser algo mucho más avanzado y no natural. Al final del día, descubriremos qué es nuestra cita. Si resulta ser una roca, pues bien, vas a una cita y te encuentras con una roca. Si es algo más. Mientras se acerca al Sol, sus movimientos, su sincronización y su química plantean una pregunta inquietante. ¿Es un viajero natural o un visitante deliberado de más allá de las estrellas? ¿Y por qué parece saber que lo estamos observando? ¿El visitante improbable? Cuando los astrónomos detectaron por primera vez a TRES y Atlas, parecía solo otro punto tenue entre millones. Pero pronto su tamaño y comportamiento comenzaron a inquietar incluso a científicos experimentados. Con más de 5 kilómetros de diámetro, era mucho más grande que los dos únicos objetos interestelares detectados antes. Ese solo detalle lo hacía 1000 veces más masivo que el visitante anterior y casi 1.000.000 de veces más pesado que el primero, Oumuamua. Su escala pura desafiaba la probabilidad. Estadísticamente, deberían llegar muchos fragmentos pequeños antes de que apareciera algo tan grande. Y sin embargo, ahí estaba, solo el tercer objeto de su tipo, moviéndose en una trayectoria que parecía demasiado perfecta para ser casual. Su órbita añadía más misterio. TRES y Atlas entró en nuestro sistema solar alineado a solo 5 grados del plano donde giran todos los planetas alrededor del Sol. La probabilidad de que ese alineamiento ocurriera por azares de aproximadamente 1 en 500. No llegó a cualquier lugar. Pasó cerca de Marte el 2 de octubre y luego se alineó para encontrarse con Júpiter en marzo de 2026. Esa precisión parecía deliberada, como si tuviera un destino. Aún más desconcertante fue su composición. Los primeros análisis revelaron un desequilibrio extraño, muy poco vapor de agua, solo alrededor del 4% de su masa, y niveles inusualmente altos de níquel en comparación con el hierro, una proporción común en aleaciones fabricadas por humanos, no en rocas naturales. La advertencia de Harvard. La primera alarma real no vino de la NASA ni de la Agencia Espacial Europea, sino de un profesor de Harvard, el Dr. Avi Loeb, un astrofísico respetado por su enfoque riguroso pero valiente. Al revisar los datos, vio lo que otros no querían admitir: la llegada del objeto no era aleatoria. Su tamaño, trayectoria y composición extraña no encajaban en ningún modelo natural conocido. Además, estaba la cuestión del tiempo. Loeb notó que el viaje de 3 de enero Atlas estaba perfectamente sincronizado con la disposición planetaria de nuestro sistema solar. Entró alineado con el plano orbital, y su dirección de llegada estaba a solo 9 grados de la famosa señal WOW detectada en 1977. Pasó cerca de Marte a principios de octubre y se acercará a la órbita de Júpiter en marzo de 2026. La probabilidad de que tanta precisión fuera casual era microscópica. Para él, parecía calculado, como una nave espacial realizando un sobrevuelo programado, no un cometa dando tumbos al azar. Advirtió que ignorar estas anomalías podría ser un error que la humanidad no podría permitirse. Mientras la NASA insistía públicamente en que TRES y Atlas era solo una roca helada, Loeb instó a la comunidad científica a considerar la posibilidad extraordinaria de que el objeto hubiera sido guiado, o incluso construido, por una civilización inteligente. Cuando sugirió que la gente tomara vacaciones antes del 29 de octubre, sus palabras se volvieron virales. Memes, titulares alarmistas y un pánico silencioso se extendieron por las redes. Pero su mensaje no era sobre el fin del mundo, sino sobre la conciencia. El 29 de octubre no era una fecha al azar, era el día en que TRES y Atlas alcanzaría el perihelio, su punto más cercano al Sol. Para cualquier nave espacial, ese es un momento crítico donde se puede aprovechar la energía gravitacional para acelerar.
Loeb argumentó que, si el objeto era tecnológico, ese sería el momento en que podría cambiar de rumbo, desplegar sondas pequeñas o revelar su propósito. Mientras tanto, la NASA permanecía cauta, publicando poca información y retrasando nuevas imágenes del orbitador Mars Reconnaissance. El mensaje de Loeb era simple, pero escalofriante. Si algo iba a suceder, sucedería entonces. Y si la NASA no estaba preparada, la humanidad podría verse obligada a presenciar la historia sin entenderla. La aceleración de Halloween. A medida que octubre avanzaba, la curiosidad se convirtió en inquietud. Se esperaba que 3 de enero Atlas siguiera un arco predecible hacia el Sol, lento, constante y regido por las leyes conocidas de la mecánica celeste. Pero en la noche del 31 de octubre, bajo la calma inquietante de Halloween, los datos cambiaron. La velocidad del objeto aumentó casi un 287% en cuestión de horas. Todos los cálculos colapsaron. Los sistemas de seguimiento de la NASA, que lo habían rastreado durante meses, no pudieron explicar ese repentino estallido de velocidad. No hubo ningún evento gravitacional natural que coincidiera en tiempo o intensidad. No había planetas cercanos ejerciendo atracción, ni colisiones, ni desgasificación visible lo suficientemente potente como para justificarlo. Era como si 3 y Atlas hubiera encendido motores invisibles y acelerado bajo un comando. Y lo más extraño, el momento exacto. Solo 2 días antes, el 29 de octubre, el objeto había pasado su punto más cercano al Sol, la ventana que el Dr. Loeb había señalado. Muchos en la comunidad científica habían descartado su advertencia como especulación dramática, pero ahora su predicción parecía inquietantemente precisa. Dentro de los canales internos de la NASA, comenzó a circular nuevamente la frase aceleración no gravitacional, el mismo término usado con Oumuamua, el primer objeto interestelar, que también aceleró misteriosamente tras alejarse del Sol, generando debates interminables sobre propulsión artificial. Ahora ocurría de nuevo, pero con una escala y precisión mucho mayores. Observadores de todo el mundo registraron ligeras fluctuaciones en el brillo del cometa, lo que sugería actividad en su interior. Algunos pensaron que liberaba gas, otros, que se había fracturado. Pero la simetría del movimiento, limpio, constante, exacto, no encajaba con la física aleatoria. Parecía intencional. La catapulta solar. Tras la aceleración de Halloween, la red de espacio profundo de la NASA reanalizó cada archivo de trayectoria. Los números mostraron algo profundamente inquietante. 3 y Atlas no simplemente había acelerado al azar. Su nueva ruta seguía una curva precisa que solo podía describirse como una maniobra de catapulta gravitacional. Parecía intencional, como una nave usando la gravedad del Sol para redirigirse más profundamente en el sistema solar. La humanidad ya había hecho esto antes. Naves como Voyager y New Horizons usaron la gravedad planetaria para ganar velocidad sin quemar combustible. Pero que un cometa lo hiciera por sí solo, con tanta precisión y a esa distancia exacta, estaba más allá de cualquier comportamiento natural conocido. El objeto parecía haber planeado su trayectoria alrededor del Sol, aprovechando su energía para impulsarse. La advertencia del Dr. Loeb de pronto parecía menos especulación y más previsión. Él había dicho que, si 3 y Atlas era artificial, ese sería el momento en que actuaría. Ahora, con el pico de velocidad confirmado, su predicción se cumplía en tiempo real. La NASA no emitió ninguna declaración formal, pero en los círculos científicos se extendió un pánico silencioso. Si 3 y Atlas había realizado una maniobra, entonces estaba bajo algún tipo de control. Esa posibilidad implicaba tecnología e intención. Algunos especularon que podría estar ajustando su órbita para ocultarse tras el resplandor solar, moviéndose a una posición donde los telescopios no pudieran observarlo fácilmente. Otros se preguntaron si se dirigía a un destino específico, tal vez incluso a uno de los planetas interiores. Mientras tanto, observatorios privados comenzaron a detectar algo más, una leve fluctuación rítmica en la luz reflejada, un patrón que no coincidía con una roca girando al azar. La señal se repetía cada pocas horas, como si el objeto rotara a una velocidad controlada o se estabilizara tras una maniobra. La composición oculta. En los días posteriores a su repentino estallido de velocidad,
Todos los grandes observatorios del mundo analizaron la luz de Tres y Atlas para entender qué lo impulsaba. Las lecturas espectrales, esas tenues huellas dactilares de la luz solar reflejada, revelaron algo perturbador. El cometa no estaba hecho de lo que todos esperaban. Casi no había vapor de agua, apenas trazas que representaban el 4% de su masa total. Los cometas reales, incluso los más calientes, liberan grandes cantidades de agua. En cambio, Tres y Atlas emitía una cantidad desproporcionada de níquel y casi nada de hierro. Esa proporción era inaudita. En la naturaleza, el níquel y el hierro son gemelos inseparables, fusionados en los corazones de estrellas explosivas. No se encuentra uno sin el otro. Y sin embargo, ahí estaba un objeto liberando níquel solo, como si estuviera refinado. El descubrimiento se comparó inmediatamente con aleaciones industriales, del tipo que se producen artificialmente en la Tierra para resistir calor extremo y radiación, materiales usados en cascos de naves espaciales, turbinas de avión y reactores. La idea de que tales materiales estuvieran presentes en un supuesto cometa sugería algo profundamente antinatural. Cuando el astrofísico de Harvard Avi Loeb revisó los datos, no evitó la implicación. Propuso que Tres y Atlas podría no ser una roca sólida, sino una cáscara compuesta, un cuerpo diseñado para parecer un cometa, pero construido con capas metálicas específicas para protección o propulsión. Aún más extraño, las emisiones de níquel no eran constantes. Variaban en intervalos precisos, como un sistema mecánico ventilando o ajustándose. Cada emisión parecía corresponderse con cambios solares, como si el objeto pudiera sentir y responder a la energía del Sol mientras se alejaba del perihelio. Poco después, comenzaron a aparecer trazas de hierro nuevamente, restaurando un equilibrio sorprendentemente cercano al de las aleaciones fabricadas por humanos. Para muchos observadores, parecía un sistema adaptable, ajustándose para imitar la química de un cometa normal, como si, al darse cuenta de que los científicos prestaban atención, hubiera decidido disfrazarse. El silencio de octubre. Tras la aceleración de Halloween, ocurrió algo extraño. Tres y Atlas, antes brillante con energía y emisiones metálicas, comenzó a apagarse. Los chorros de cianuro se desvanecieron. Su firma metálica en el espectro se suavizó hasta parecerse casi a la de un cometa normal. Los observatorios que habían rastreado durante meses sus lecturas inusuales ya no veían nada fuera de lo común. La NASA lo llamó estabilización. Pero para quienes lo observaban de cerca, parecía más bien una retirada deliberada, como si el objeto se hubiera silenciado a propósito una vez que la atención alcanzó su punto máximo. Cada vez que el público se enfocaba en su comportamiento, el cometa parecía cambiar, casi anticipando la curiosidad humana. Luego, en la noche del 29 de octubre, la fecha exacta que el Dr. Loeb había advertido, Tres y Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol. Los astrónomos esperaban otro destello, una explosión de actividad o incluso su desintegración. En cambio, se volvió silencioso. Su brillo se atenuó ligeramente, su cola se acortó y los datos se aplanaron hasta casi la inmovilidad. No estaba muriendo. Se estaba escondiendo. Algunos investigadores creyeron que la intensa radiación solar lo había forzado a entrar en letargo, sellando sus materiales volátiles bajo la superficie. Pero otros, incluido el equipo de Loeb, sugirieron algo mucho más calculado. Su nueva órbita lo colocaba en una zona que limitaba la observación directa desde la Tierra durante varios días, un punto ciego natural en el rastreo espacial. Para ellos, parecía una estrategia. Y luego, casi poéticamente, al cerrarse octubre y comenzar noviembre, la señal de Tres y Atlas volvió a aumentar brevemente, no en brillo, sino en ritmo. Los instrumentos detectaron pulsos tenues en su firma térmica, espaciados uniformemente como un latido. Duraron solo minutos antes de desvanecerse nuevamente. Si era un reinicio del sistema, una calibración interna o simplemente una coincidencia, nadie pudo probarlo. Pero el silencio en el perihelio seguido de ese breve parpadeo deliberado, dejó a muchos científicos inquietos. Los datos que la NASA no compartió. Cuando la NASA finalmente publicó su resumen oficial tras Halloween, la declaración fue breve, técnica y extrañamente cautelosa.
Describía a 3 y Atlas como un cuerpo cometario grande que exhibe aceleración no gravitacional estándar. Pero en las tablas de datos brutos había inconsistencias que no podían explicarse. El cambio de velocidad seguía registrado en casi un 300%, y la trayectoria posterior no coincidía con ningún modelo de desgasificación natural o empuje solar. Lo que llamó aún más la atención fue lo que no se incluyó, la imagen más detallada de 3 y Atlas, capturada semanas antes por la cámara HiRISE del orbitador Mars Reconnaissance, no formaba parte del comunicado. Según la NASA, aún se estaba procesando. Dentro de los círculos científicos, esa excusa no tenía sentido. Procesar una sola imagen no toma semanas, sino horas. La especulación se extendió rápidamente. Algunos creyeron que un cierre gubernamental había retrasado la publicación, como sugirió el propio Loeb. Otros susurraron que algo en esa imagen podría haber generado demasiadas preguntas. Quizás mostraba forma, estructura o patrones de reflexión inconsistentes con un cometa natural. Nadie fuera de la NASA la había visto. Científicos independientes solicitaron acceso mediante la Ley de Libertad de Información. Pasaron semanas y la imagen nunca apareció. Mientras tanto, el equipo de Loeb continuó recopilando los datos que pudo. Sus propios telescopios en el centro Harvard-Smithsonian detectaron destellos tenues en la superficie de 3 y Atlas, reflejos afilados y especulares que sugerían planos metálicos lisos, no roca irregular. A mediados de noviembre, astrónomos aficionados se unieron a la búsqueda. Un grupo en Chile afirmó haber registrado una polarización inusual en la luz del cometa, del tipo que se observa cuando la luz solar se refleja en materiales sintéticos. Su grabación no era concluyente, pero reavivó el debate. Si la superficie de 3 y Atlas contenía aleaciones reflectantes, entonces el objeto no solo podría ser artificial, sino diseñado para parecer ordinario a distancia. La amenaza que nadie esperaba. A finales de noviembre, los susurros de miedo reemplazaron a la curiosidad. La aceleración, la composición extraña, los datos ocultos, cada detalle pintaba a 3 y Atlas como algo más que un cometa. Era una variable desconocida moviéndose por nuestro sistema solar, y la humanidad no tenía forma de predecir qué haría después. La advertencia del Dr. Avi Loeb ya no se descartaba como dramática. Su razonamiento era simple: si este objeto no era natural, entonces su movimiento dependía de intención, no de física. Y la intención, por definición, implica control. Ese pensamiento bastaba para mantener despiertos a equipos enteros de investigadores. La NASA mantenía oficialmente la calma, pero memorandos internos contaban otra historia. Modelos privados ejecutaban simulaciones de probabilidad de impacto, no porque esperaran una colisión, sino porque no podían descartarla del todo. La trayectoria posterior a Halloween se había desviado lo suficiente como para hacer incierto su rumbo a largo plazo. La verdad inquietante era que, si 3 y Atlas decidía cambiar de dirección nuevamente, la Tierra no tenía ningún sistema de defensa capaz de detenerlo. Loeb comparó la situación con una cita a ciegas de proporciones interestelares. Vas esperando un encuentro inofensivo, pero no puedes predecir las intenciones de quien te espera del otro lado. Su analogía buscaba capturar la incertidumbre, no el miedo, pero los medios la convirtieron en una profecía apocalíptica. Los titulares gritaban sobre amenazas alienígenas y cuentas regresivas del fin del mundo. Las redes sociales transformaron el 29 de octubre en una fecha de superstición cósmica. Pero bajo todo ese ruido, los verdaderos científicos se preparaban en silencio. Los observatorios recibieron órdenes de monitoreo constante. Los satélites recalibraron sus instrumentos. Incluso agencias de defensa se alertaron, porque Loeb tenía un punto: esto no era como monitorear un asteroide. Los asteroides obedecen la gravedad y siguen arcos predecibles. Esto no. La teoría del control. Mientras más profundizaban en los datos, más claro se volvía algo: 3 y Atlas no estaba a la deriva. Navegaba. El término aceleración no gravitacional, antes usado como un comodín científico, empezó a adquirir un nuevo significado. El movimiento no era aleatorio ni causado por la luz solar o la liberación de gas. La aceleración seguía curvas que parecían trazadas, como puntos de control en el espacio,
como si un sistema de guía a bordo recalculase su rumbo cada pocas semanas. Al comparar datos de más de 200 observatorios, emergió un patrón inquietante. El objeto ajustaba su trayectoria justo después de anuncios importantes de observación. Cada vez que la humanidad miraba más de cerca, cambiaba ligeramente de rumbo, manteniéndose siempre fuera del ángulo óptimo para imágenes directas. Era casi como si pudiera sentir la atención, eligiendo cuándo revelarse o esconderse según quien lo observara. Algunos investigadores propusieron una explicación radical: mecanismos de control activo incrustados en el objeto. Si 3i Atlas era una sonda o una nave, podría contener sistemas que reaccionaran a la radiación solar, campos gravitacionales o incluso emisiones electromagnéticas de nuestros instrumentos. Eso significaría que no solo era controlado, sino capaz de autocontrol. Loeb llamó a esto ocultamiento adaptativo, una estrategia que la naturaleza no usa, pero la inteligencia sí. Los animales se camuflan. Los soldados interfieren radares. Las naves ajustan su trayectoria para volverse invisibles al rastreo. Y ahora, quizás, un visitante de otra estrella hacía lo mismo. En conversaciones discretas, físicos e ingenieros comenzaron a considerar lo que antes era ficción. Las lecturas de níquel reflectante cobraban sentido bajo esta teoría. Las velas solares son eficientes, silenciosas y casi imposibles de detectar a menos que mires directamente a lo largo de su plano. Y si ese fuera el caso, 3i Atlas podría no ser un cometa en absoluto. Podría ser un fragmento de una nave antigua, todavía cumpliendo su ruta programada mucho después de que sus creadores desaparecieran. Una máquina que escucha, se ajusta y sigue coordenadas más antiguas que nuestra propia especie. La señal sin respuesta. Para diciembre, 3i Atlas se alejaba del Sol, y su brillo se atenuaba con la distancia. Pero incluso mientras se desvanecía, emergió un último patrón, apenas visible, pero imposible de ignorar. En múltiples observatorios, aparecieron pulsos tenues de luz a intervalos regulares, espaciados con precisión cada 10 horas, demasiado simétricos para ser aleatorios, demasiado débiles para llamarse una transmisión. Era algo intermedio, un susurro en movimiento. La NASA lo etiquetó como variación óptica. Otros lo llamaron el patrón de despedida, un ritmo final antes de que el objeto abandonara el sistema solar. Se parecía al tipo de señales de calibración que las naves espaciales envían antes de quedar en silencio, como si 3 de enero Atlas se estabilizara para otro largo viaje a través de la oscuridad. En los días posteriores, los científicos repasaron cada dato recopilado desde su descubrimiento. La misma historia inquietante se repetía en todos los registros. El objeto había acelerado cuando se predijo, ajustado su firma química al ser observado y se había movido por el sistema solar con una precisión que ningún cometa natural podría igualar. El público nunca verá la mitad de lo que se descubrió. La explicación oficial sigue siendo simple: un cometa reactivo grande que exhibe desgasificación natural. Pero dentro de la comunidad científica, el silencio significaba algo más. Cuando los datos dejaron de fluir, la gente comprendió que ya no estaban estudiando un objeto. Estaban estudiando una respuesta, y esa respuesta había terminado la conversación en sus propios términos. El Dr. Avi Loeb lo describió mejor. Quizás acabamos de presenciar un momento, cisne negro, para la civilización, dijo. Un descubrimiento tan raro que lo reescribe todo, pero que no podemos probar del todo. Ya sea que 3 de enero Atlas fuera una nave, una sonda o algo aún más antiguo, su comportamiento obligó a la humanidad a enfrentar una verdad inquietante: nuestros cielos podrían no estar vacíos. Lo que tomamos por coincidencia podría ser coordinación. Y lo que llamamos curiosidad, ya podría ser mutua.